suceder nada si no hay un amén, o sea, un acuerdo. Cuando dos o más están de acuerdo, fíjese que es importante. O sea, hay muchas, en las escrituras hay muchas condiciones que el Señor nos enseña para esto de la oración. Muchas, que tenemos que tenerlas en cuenta y cumplirlas a fin de que nuestras oraciones de verdad sean efectivas. No importa la cantidad de gente que haya, lo que importa es que los que estemos de acuerdo y estemos cumpliendo las condiciones, varias. Y es verdad lo que dice el hermano Ramiro, hay unas cargas tremendas por las cuales hay que orar. El país está convulsionado, hay cosas terribles que se están haciendo. La verdad, el país fue entregado literalmente a Satanás, aunque no nos demos cuenta, eso es un juicio, pero es un juicio justo, no es injusto, porque Dios no le concede a Satanás hacer a menos de que Dios tenga un plan en eso. Y siempre el plan de Dios es mejor que el nuestro. Es llevarnos a un verdadero cambio, a un verdadero arrepentimiento. Y hermano, yo digo esto con mucho temor y temblor, porque a quién le gusta que vengan los juicios, a quién le gusta que la iglesia experimente la gran tribulación que viene, porque ciertamente viene. No la podemos retener porque viene. Y es la consecuencia de la apostasía. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay una apostasía. Y la apostasía es la de la iglesia, la del pueblo de Dios. Entonces, lo primero es pedirle al Señor que nos ayude a entender de qué realmente debemos nosotros arrepentirnos, limpiarnos delante de Él. O sea, los sacerdotes antes de entrar al santuario, ellos iban al lavacro. El lavacro era un lavamanos o un lavadero donde ellos se limpiaban. No podían entrar sin limpiarse. ¿Sí? ¿Y eso qué representa? El agua, la palabra, el espejo, la palabra, el que el Señor nos examine y nos muestre en qué estado estamos, que podamos examinarnos nosotros por medio del Espíritu y podamos decirle al Señor, Señor, pues estamos mal. Y no es por causa tuya, ni por causa del vecino, sino por causa de nuestra rebelión, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, porque no hemos tenido en cuenta tu palabra, hemos sido rebeldes, obstinados, no hemos apreciado la sangre de Cristo, no hemos apreciado el sacerdocio que nos has dado por medio de la sangre, para ser santos como tú eres santo. Yo creo que estas cosas van primero, porque el Señor está restaurando el altar. Ya restauró el altar de sacrificio, ya lo restauró, ya nos ha dado un entendimiento de lo que significa el altar de los holocaustos, o sea, Cristo muriendo en la cruz, pero necesita restaurar en nosotros el altar de oro que habla del sacerdocio. Cristo el sumo sacerdote y nosotros los sacerdotes de Dios. Para que podamos entonces
disfrutar cuando vengamos a una reunión de oración y estemos con una carga de oración y podamos entonces poner todas estas cosas delante del Señor y que los hermanos entonces en un acuerdo puedan decir amén, amén, claro. Y después entonces salir gozosos porque de verdad tuvimos una reunión preciosa delante del Señor. Sí, Ramiro. En primer lugar, Amén, hermano. amén. En primer Amén. lugar, Amén. totalmente de acuerdo. Amén. Mientras estás hablando, al principio, dos cosas vinieron a mi corazón. Una, que haya una oración, la dijiste tú, no por copiártela, sino porque también la tuve en mi corazón. Una oración de arrepentimiento, de intercesión por la misma iglesia, por nosotros mismos, conforme a la palabra en Segunda de Crónicas 7:14, que es tan manipulada sin un arrepentimiento genuino de la iglesia. Y eso es, en efecto, lo primero que debemos de hacer. Lo segundo que tendríamos que hacer para poder orar, no solamente en unidad, sino en santidad y en unidad, es cada tema que vayamos o que haya por orar de alguno de los hermanos o hermanas, podamos decir previamente y que sepamos de qué vamos a orar. Por eso me extendí explicando que hay muchísimos puntos de oración, pero antes la iglesia, la unidad tiene que darse en medio de nosotros para que sea una oración colectiva, una oración corporativa, una oración de cuerpo. Cuando hablo de corporativa hablo de cuerpo, no de una organización empresarial, sino corporativa. Cuerpo, esa oración debe ser en unidad y saber de qué vamos a orar. Esos eran los dos puntos que tenía, pero también tenía en mi corazón que hay que, así como oramos para que individualmente seamos salvos, es una oración de misericordia, de, de clamar por los perdidos, que el Señor coloque en nuestros caminos a todos aquellos que individualmente pueda Dios tener la misericordia. Y también habrá un juicio sobre las naciones, y tú lo has explicado. Entonces, ¿qué más anhelo pedir para que Colombia se arrepienta y sea una nación, una nación cordero, una nación que esté del lado del Señor y en el juicio llegar a ser aprobada? Que van a ser muy pocas las naciones que van a estar en consonancia, en unidad con la palabra. Entonces, pero yo sí no quisiera quedarme impávido teniendo el poder de la oración, pero por supuesto, siempre toda oración debe tener la determinación de parte nuestra a nivel individual y de cuerpo, que se haga la perfecta voluntad del Señor. O sea, es como el mismo Señor oró en Getsemaní: si es posible, pasa de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. O sea, él trató, como en su humanidad, él sintió, pero él hizo la voluntad del Padre, y sabemos que viene una gran tribulación, pero personalmente, confiando en la misericordia de Dios, si la iglesia se santifica en él, en su sangre, va a tener la autoridad, por pequeña que sea, porque sabemos que la apostasía ya llegó en medio de la iglesia, y
y dijiste de los profetas, por la obra del Señor, que Él también use entre nosotros profetas que anuncien, que adviertan, que sean trompeta de advertencia y formarnos. De hecho, comparto un testimonio de lo que es el venir a los hombres y advertirles que hay que obedecerle a Dios. De lo contrario, y lo que hacía Dios con los profetas era venía y la advertía, y si no hacían lo que él decía, pues traía las consecuencias. Entonces, me correspondió por obediencia advertir lo que se venía, por lo que, por lo que de pronto soñé en algún momento de traer transformación en la política con los principios del reino, y hicimos todo lo contrario, como colectivo político, y Dios está trayendo juicio sobre lo que en principio pareciera que fuera de Dios, pero sabemos que hubo cosas desde el principio que no eran de Dios, y hace 8 o 9 meses yo advertí a los directivos a nivel nacional y les dije, arrepiéntanse de sus pecados como líderes, porque si no traerá justo juicio sobre el partido y sobre ustedes. Y lo estoy viendo. O sea, es muy doloroso ver, pero tenemos que ser atalayas, tenemos que ser faro. Y bueno, la invitación de Julián es a santificarnos en él, en su sangre preciosa, para ser aceptos en la oración. Pero que debemos orar, yo creo que sí, debemos orar cumpliendo aquellos requisitos indispensables de santidad, de integridad, de arrepentimiento de las obras muertas de la iglesia, y no sé si podemos como aportar. Lo primero es en qué hemos pecado como iglesia, como cuerpo, qué hemos hecho. No solamente la iglesia en general, nacional y universal, sino la iglesia local. Y nosotros aquí presentes como iglesia, en qué hemos pecado, y que seamos íntegros delante del Señor. Y que el Señor suelte y que haya esa purificación hacia la oración en un sincero y digno arrepentimiento. Bueno, yo pongo a consideración eso, escuchando la enseñanza de Julián, pero no quiero seguir viendo, porque yo estoy orando a nivel individual, yo estoy orando, y estoy orando por el presidente, y estoy orando por todo en el país, y estoy orando para que levante hombres íntegros, verdaderos, profetas, en fin, que Dios haga su obra, pero hay que también estar atentos. Eso era lo que quería como comentar, y la consideración de la iglesia. No, de acuerdo, debemos orar, y para eso es este día. Este día no es un día del ministerio de la palabra, aunque como estamos empezando, aunque llevamos ya unos días, también valen esos apuntes en relación a la oración para que pues vayamos avanzando como iglesia, ¿no? Como iglesia. Es que es la iglesia la que está orando hoy. No somos como individuos, porque debemos hacerlo individualmente. Eso es una cosa y la iglesia es otra cosa. Entonces, como iglesia ya hay condiciones. Como individuo, pues las hay, pero no son las mismas. Entonces, esas condiciones, el Señor, que es el sumo sacerdote, él examina a los sacerdotes que se quieren acercar al altar.
Y si no cumplen los requisitos, pues entonces no los deja. O sea que el trabajo del sumo sacerdote era, en el tiempo del Antiguo Testamento, eh, guardar el testimonio. El sumo sacerdote conocía al Señor, conocía la ley y los requisitos que Dios exigía a los levitas para hacer el trabajo. Hoy en día esa posición la tiene el Señor Jesús, pero se la delega a quienes, porque Él está en el Espíritu, la delega a los presbíteros. Entonces, el presbítero supervisa. La palabra presbítero es la palabra obispo y no es como el obispo de la Iglesia Católica, no tiene nada que ver. No, es el que supervisa todas las funciones que se hacen en el santuario, delante del Señor, para el Señor. Entonces, lo que se hace para Dios es muy exigente y no es igual que lo que se hace en el atrio, que es para el hombre. Entonces, ministrar al hombre es más fácil, pero como eso no tenemos la costumbre, no fuimos enseñados en la iglesia católica y en la iglesia evangélica, porque se ignora cómo es eso, cuando llegamos acá, entonces estamos en el santuario, perseverando en la doctrina de los apóstoles, que nos habla de Cristo, del arca, en la comunión de unos con otros, que nos habla de la mesa de los panes, en el partimiento del pan, que nos habla de la mesa de los panes también, y de las oraciones que nos habla del altar de incienso. Fíjese que son eh, las obras que Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. ¿Y las preparó en quién? En el sumo sacerdote, o sea, en Cristo. Entonces, aunque de pronto puede ser un poquito como, pero hombre, tanta exigencia, tanta norma, tanto regaño, pues no es que es tanto regaño, no, limpiémonos, eso significa. La exhortación es un llamado a limpiarnos. La enseñanza es un llamado a santificarnos. ¿Sí? O sea que eso no está mal, eso está bien. Si lo recibimos con el beneficio de inventario que esto nos puede aportar. Entonces, en una reunión buena podemos aprender cosas que jamás las oímos en años. Y por no hacer el cambio, entonces seguimos como estábamos antes. Y seguimos y seguimos y seguimos. Pero no se trata de seguir y seguir y seguir porque la tradición generalmente no es la que tiene la razón. La razón la tiene es la palabra, la verdad. ¿Sí? Bueno, Jaime levantaste la mano, ¿ibas a decir algo? Sí. Bueno, estoy plenamente de acuerdo con lo expuesto por ti y por Ramiro. Cuando se empezó la reunión, por eso puse algo de contexto, no para arrancar como un loco a hacer cosas, ni porque yo lo creía, sino que prácticamente le pedí consentimiento al Señor y al panel, y me vi con la obligación de poderlo hacer y con la libertad de poderlo hacer, porque yo sé que la sangre de Cristo también me ha limpiado a mí, y aunque esté impuro, Él me purifica. Entonces, por eso lo hice. Pero quería también aportar un granito. Acordémonos de cosas puntuales como esta. En 1948, el pueblo de Israel
fue constituido como nación. Yo lo dije ya una vez, pero nunca hemos orado por eso. La ONU se reunió y hizo una votación en todos los miembros de la ONU para constituir a Israel como país. Acuérdense que en un día se constituyó esa nación por permiso de la ONU y entonces después se votó para aceptarlo como nación. 3 países de América Latina no lo hicieron: Cuba, Colombia y Chile. Entonces, ustedes que son conocedores de la palabra y que saben, dice que el pueblo, el que se opone a mi pueblo, pues será maldito. Eso es parte de lo que nos ha acontecido. Yéndonos más atrás, ustedes saben que la guerrilla en Colombia empezó desde hace mucho tiempo y el problema político en Colombia fue a raíz de cuestiones políticas. Como parte de historia mal contada, pero pues esa parte de lo que quiero decir, en Colombia, en esa época, los que primaba era la religión católica y ellos a Colombia lo entregaron al Sagrado Corazón de Jesús. Y desde los púlpitos de muchos lugares se dijo cosas como esta: matar liberales no es pecado. Y ustedes saben cuánta sangre se ha derramado. Ustedes saben que ahora están criticando al expresidente Santos por el pacto de paz que se hizo. Y corto un momentico, anteriormente no se decía, había un dicho en Colombia que se decía que en Colombia no había ni comunistas ni punteros izquierdos. También por el año 2000, antesito del año 2000, vino un profeta. Fue esplendorosa su reunión en Bogotá. Eso lo dijo en Bogotá. Y dijo que Colombia era libre. En parte de su profecía dijo que Colombia era libre de la maldición que venía del derramamiento de la sangre. Creo que fue Benny Hinn. Entonces, les pongo todo esto de contexto para que veamos que sí tenemos por qué orar. Y también considero de que si nos ponemos la armadura de Dios, podíamos hacerlo con efectividad. Lo que dice Efesios. Ok, hermanos. Era hasta ahí, Julián y hermanos. Gracias. Bueno, dicho lo que pues la Iglesia ha expresado, vamos a empezar. Entonces, empecemos por el principio. Algún hermano que tenga, conforme a lo que ha oído y ha recibido, entendiendo, pues empecemos por el principio. Tú manifestaste, mi querido Julius, que el orden que íbamos a establecer, porque me gusta que haya orden también, que sea deductivo, no inductivo, de lo general a lo particular. ¿Es correcto? Así lo entendí cuando... Es correcto, sí. Okay. De lo general, de lo macro y a lo particular. O sea, no vamos a orar sino al final, si nos queda tiempo, por las particularidades. Eso quiere decir que primero por lo mayor, luego por lo menor,
y lo menor somos nosotros, lo mayor son los otros. Bueno, entonces yo quisiera preguntarle a la iglesia, eh, si creen dos cosas, si creen y en su corazón tienen la evidencia en su corazón de que existe a nivel mundial un propósito de, de generar a nivel mundial, un propósito de generar, no importa el nombre que le demos en este momento porque no quiero sesgar a la pregunta, pero si existe en sus corazones la convicción de que hay un propósito a nivel mundial de modificar nuestra forma de vivir, nuestros principios, por lo que han visto, oído, escuchado y lo que el Señor les ha mostrado. ¿Por qué hago la pregunta? Hago la pregunta respetando el orden que hemos establecido, que oremos con conocimiento, para que todos podamos decir amén. Porque lo hago también porque en parte de la iglesia, no sin decir nombres, hay personas que no están de acuerdo con ese pensamiento de que haya una conspiración mundial para generar un caos, para generar transformación de los valores, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Entonces, si lo creemos, sobre esa respuesta quisiera yo orar si vemos que estamos en unidad. Ese es como el orden mismo que se ha sugerido. Entonces, yo sí quiero saber si hay alguien, que el silencio sea el aprobatorio y si hay alguien que cree que no hay una conspiración, que no hay un propósito de establecer un nuevo orden mundial diferente al que hemos vivido con todos nuestros defectos, de unos principios judeocristianos, y que hay un movimiento mundial en ese sentido. Entonces yo pongo a consideración esa pregunta y si las personas callan, permítame decir que el que calla otorga, o sea que para no pedir la aprobación de todos, sino el que considera que no lo hay, con esa sola persona que diga que no lo hay, pues no entraría yo a orar por ese aspecto. Esa es mi proposición en este momento, amados hermanos y amada iglesia. Sí, está bien expresado y realmente algo que realmente es válido. Alguien dice, pero ¿por qué no empezamos a orar? Ya estamos orando, ya estamos poniendo las cosas delante del Señor, el Señor está oyéndonos y estamos poniéndonos de acuerdo. Él sabe que ya estamos en eso. Sí, todo lo que vamos a hacer, Entonces, Señor, todo lo que hemos puesto delante de tu presencia, pues lo vamos a afirmar y estamos en el amén todos para que tú lo consideres y respondas. Pero ya estamos en una reunión de oración y estamos en eso. entonces, siendo así, Julius, pues en vista de que no hubo ninguna objeción a la pregunta, considero que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Entonces, esa sería como la primera oración y pues vendría después otras dos o tres preguntas para no ser yo el único que ore, sino porque sé que tengo muchas cosas por preguntar, pero quiero que todos participemos de verdad. Entonces voy a No, orar en ese está sentido. bien, está bien, está bien. Eso es claro porque la profecía así nos muestra. Ok, No es porque hayamos oído noticias que unas son ciertas, otras no lo son, sino que la profecía nos muestra que hay algo que viene. ok. Y eso que viene, pues, no importa el nombre que le den, la Biblia dice que es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y para el contexto espiritual, el contexto natural unido al espiritual y que encaje para orar con conocimiento, acabas de dar el aspecto bíblico, profético, y está el aspecto que podamos entender en lo terrenal,
que existe lo que se llama, para que conozcan esa expresión, un estado profundo le llaman. Es un estado globalizante por encima de todas las naciones de la Tierra para establecer un gobierno mundial. Ese es el nombre que se le da a los que defendemos las libertades que Dios nos dio. La libertad es de Dios, la libertad de expresión es de Dios. Todos los fundamentos de nuestra Constitución, amados hermanos, todos son de Dios. O sea, la objeción de conciencia es de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer, artículo 42, es de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar una clase de derecho constitucional. Entonces, la república, que es la determinación, la autodeterminación de una nación, es de Dios, pero se apartó en gran parte por no tener a Dios de primero. Eso es otro tema, pero la Constitución invoca el nombre de Dios. Entonces, nuestro Estado, para que lo entiendan, y con eso voy a decir un solo concepto, no es un Estado laico, es un Estado teísta. No es un Estado laico, es un Estado teísta. Cree en un Dios. Y el himno nacional tiene la invocación del nombre de Jesucristo, del que murió en la cruz. Todo juramento de todo funcionario público, desde el presidente hasta el más humilde funcionario escobita, jura prestar su servicio a la patria y jura ante una Biblia, y una Biblia no es el Corán, una Biblia no es el libro de los Vedas, es la Biblia cristiana, es la Biblia del Señor. Juran, todo congresista jura, o sea, todo funcionario público jura. Y hay una ley específica en Colombia que dice que el Estado colombiano es creyente en Dios, no es ni ateo ni agnóstico. Estas cosas que estoy diciendo tenemos la constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad que nos permite hablar en términos jurídicos, en términos espirituales y en términos naturales. Entonces, en ese orden de ideas, hay un Estado profundo, hay un nuevo orden mundial en ciernes, caminando a pasos agigantados, y lo que voy a orar concretamente es, primero, para que el Señor nos dé discernimiento de entender este movimiento del diablo, tener claro. Segundo, que podamos orar en pro de las miles de personas que están engañadas, para que Dios les revele la verdad. Tercero, para que Dios tenga misericordia, pero finalmente todo encuadrado en que sea la voluntad de Dios. Entonces, Padre, te doy gracias, te damos gracias. Venimos como tu iglesia, como tu amada esposa, Señor, en primer lugar para pedirte y clamando a ti, Padre amado, te pedimos perdón, Señor. Ahora, en próxima oración, vamos a especificar qué tipo de pecados hemos cometido como iglesia, Señor, que tú nos muestres con revelación, Señor. Pero en este instante venimos, Señor, en primer lugar a reconocer y a decirte que creemos totalmente en tu palabra, que los tiempos finales es el final de los tiempos, que viene el hombre de iniquidad, que ese hombre de iniquidad ya está en posesión, ya está en funcionamiento en todas las naciones de la tierra, Señor, y ese hombre de iniquidad quiere destruir la soberanía de las naciones, las libertades, Señor, quiere establecer una globalización, un solo gobierno en lo político, en lo económico, en lo militar y en lo religioso, Señor, para que estas cuatro fuerzas que el hombre tiene para autogobernarse, para poder tener la libertad de adorarte, de expresarte, de buscarte, Señor. Tú estableciste naciones constituidas por tribus, por etnias, y estamos en una nación llamada Colombia, como existe la nación de los Estados Unidos y otras demás naciones del mundo entero, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu y con el poder de tu sangre preciosa, Señor,
te clamamos que esparzas tu misericordia, que tu sangre sea derramada sobre aquellos que aún no te conocen para que te reveles a ellos, Señor, líderes del mundo, Señor, Padre, que están en estas tinieblas, en esta oscuridad que se cierne sobre la tierra, Señor. Te pedimos, Padre, misericordia por las naciones, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, por la economía global. Te pedimos misericordia y te pedimos poder para que saques a la luz todas estas verdades como lo estás haciendo, Señor. Padre, y en ese sentido, Señor, oro por aquellos varones que tú estás utilizando para sacar la verdad a la luz de las naciones, de lo que es el nuevo orden mundial, de lo que es el Estado profundo, lo que es el movimiento de las familias que dominan el mundo, Señor, los Illuminati, que descubran, que develen las verdades de esos clubes secretos que existen en el mundo, Señor. Padre, te pedimos que saques a la luz todo lo que tengas que sacar para que muchos, al ver esta verdad, te conozcan a ti también, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ten misericordia, ten compasión, Señor, y salva. Y clamamos por todos aquellos hombres y mujeres del mundo que no te conocen, Señor, y especialmente en este contexto, como tu hija amada, como la hija, la niña de tus ojos, Señor, que es Israel, porque todo esto que estamos hablando es alrededor, en favor o en contra de Israel, Señor. Padre, por eso, Señor, también enviamos tu bendición, tu amor, tu misericordia sobre el pueblo de Israel, Señor, que has determinado que sea tu nación, la nación escogida por ti, que aún estando en pecado sigue siendo tu hija, Señor. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús y levanta a la Iglesia Universal para que clame, para que interceda y para que sea faro en medio de estas tinieblas. Usa hombres y mujeres a lo largo y ancho del planeta, de todos los hemisferios, para que puedan dar a entender la verdad del Evangelio, Señor. Padre, te pido, es demasiado lo que hay que pedirte, Señor, pero tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Padre, hasta en eso somos escasos. Yo te pido perdón por ser tan escaso en todo lo que debo de pedir, pero Espíritu Santo, enséñanos a pedir conforme a tu propósito y a tu voluntad, Señor. Padre, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús en este primer punto específico de oración. Te hemos orado con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Yo tengo una preguntita. Sí, hermana Luz Estela. Bueno, lo que pasa es que, o sea, era para saber si yo estoy impedida para orar. ¿En qué sentido? Mi esposo se fue hace como un año, pues, de la casa. Y él, o sea, un día vino y me dijo, yo no la amo y me voy. Y se fue, o sea, yo no, o sea, yo no lo eché, yo no, no tengo tampoco ningún resentimiento con él. Obviamente oro para que Dios restaure mi matrimonio, pero eso pues, por como usted dijo que, o sea, yo no estoy reconciliada con él no porque yo no quiera, sino porque él no quiere. Entonces, por eso preguntaba, porque pues no, de parte de mí no hay resentimiento ni rencor. Entonces yo sí puedo orar. Claro, claro que sí, hermana. Claro, Bueno, listo. porque usted no es la culpable. Exacto, bueno. Usted no es la que está, la que está oponiéndose a la reconciliación, al contrario. Ajá, así Estoy orando es. por ella. Bueno. Claro que sí, hermana, sí Entonces puede. yo quiero orar, amados hermanos. Adelante, hermana. Bueno, Padre amado, venimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo su autoridad y bajo tu cobertura espiritual. Amén. Padre Santo, Espíritu Santo, toma el control, está en medio de nosotros, Señor. Primero que todo, venimos a pedirte perdón
por tantas cosas, Señor. Te pedimos perdón por la falta de unidad en el espíritu de nosotros como iglesia, porque no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo con el que podemos contar y con el que debemos estar de acuerdo en la verdad revelada de tu palabra, porque la única verdad es la tuya. Es la única en la que queremos estar, Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, porque no nos hemos consagrado de manera completa cada uno de nosotros. Tenemos áreas en las cuales no te hemos entregado a ti, Señor. Y te pertenecemos, pero así como te pertenecemos, Señor, también te pedimos, Señor, que le alumbres a muchos creyentes para que les hagas comprender la importancia de la consagración, de entregarle nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, porque quizás tenemos aún el corazón endurecido, porque nos falta sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo y para obedecerle, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque nuestros gobernantes no han apoyado a la nación de Israel, Señor, y por esa razón tus juicios vienen a nuestra tierra. Te pedimos perdón porque nuestro país tampoco le fue entregado al Señor de señores y al Rey de reyes, al Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, porque aún en medio de la iglesia hay discusiones y contiendas, Señor. En vez de vivir en la paz y esperar a que sea el Espíritu Santo el que revele la verdad, para que no sean los argumentos los que prevalezcan, sino tu verdad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las raíces de amargura que hayan en los creyentes, Señor, porque no se les olvida que eres tú quien nos perdonaste y que el perdón es la base de todo y que si tú nos perdonaste, nosotros tenemos que perdonar a todos nuestros semejantes, Señor. Bueno, Padre Santo, ahora venimos a pedirte, no a exigirte nada, absolutamente nada, Señor, porque nosotros solo somos criaturas tuyas, Padre Santo. Y lo único que te pedimos es que tú eres el dueño de los tiempos y las sazones, Señor. Por lo tanto, pedimos que se haga tu voluntad, porque es necesario que se cumpla tu palabra, que se cumplan todas las profecías que aún falta por cumplirse. Sabemos que vienen tiempos difíciles, Padre amado, y que son necesarias todas esas tribulaciones para poder que nosotros tengamos una amplia entrada a tu reino, Señor. Sabemos que es necesario todo esto para que la soberbia que haya en nuestros corazones, tú puedas aplastarla, Señor, y pisar la serpiente de nuestro orgullo, para que podamos rendirnos a ti, para que podamos vaciarnos de manera completa y que sea el Espíritu Santo llenando a cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en nuestros corazones, sabiendo que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Nos apegamos a ti, enséñanos, Señor, a abandonarnos en ti, a vivir en ti, Señor, en permanecer, Señor, unidos a ti, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú eres el labrador, y gracias, Señor Jesús, porque tú eres la vid, el árbol de la vida, porque tú eres el que tiene la vida eterna y el que hace que tu vida crezca en medio de tu pueblo, Señor. Sabemos que en nuestras fuerzas nada podemos y nada queremos hacer, Señor. Todo lo queremos hacer contigo, Señor. Enséñanos a permanecer en ti, a que nuestras palabras sean dirigidas por ti, a que nuestros pensamientos también sean dirigidos por ti, a que nuestras acciones, Señor, sean contigo, caminando contigo de la mano, Padre Santo. Te pedimos, Señor, porque te hemos fallado de millones de maneras y te fallamos todos los días, Señor, pero queremos caminar y queremos crecer, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, dándonos la llenura, la plenitud y que nos capacite, Señor, para hacer la iglesia que tú quieres que seamos, para que seamos tu cuerpo y que tú seas nuestra cabeza, Señor Jesucristo, dirigiéndonos en todo, Padre amado.
Oh Señor, aquí estamos como iglesia, Señor, y sabemos que sin ti nada somos, que te necesitamos en todo, Señor, y no queremos hacer nada en nuestras fuerzas. Nos abandonamos a ti para que seas tú siempre guiándonos en todo, Señor, en nuestras reuniones y en todo lugar, Señor, que nuestra vida sea de testimonio, Señor, ante los demás y que seamos luz en medio de las tinieblas. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tan maravilloso y porque podemos contar contigo en todo momento. Te anhelamos, Padre Santo, y no queremos en esta tierra nada más, sino a ti, y que seas tú santificándonos a todos y cada uno de nosotros, que seas tú forjando el carácter de Cristo en medio de nosotros, Señor, para que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo parecer y en un mismo sentir. Toda la gloria y toda la honra son para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén, Amén, hermano. hermana Estela. Amén, hermano. Jaime, no tienes el micrófono. Identificado plenamente. Amén. Amén. Bueno, hermano, seguimos orando. Seguimos en ese sentir del Espíritu. Él es el que va poniendo, nos va cargando y nos va mostrando por qué orar. Segunda de Crónicas 7:14 es como el derrotero, porque veo en el Espíritu que estamos siendo guiados primeramente hacia la iglesia, que es lo primero y lo dijimos. Y lo dijimos, siento en mi espíritu que cada uno, conociendo los pecados, en este momento los pecados que se cometen con su oficio o profesión, vamos con conocimiento, podamos ir viendo cada uno, incluido la arquitectura, incluido el derecho, la medicina, el comercio, todas las actividades nuestras. Yo quiero orar pidiéndole perdón a Dios a nombre de todos los abogados del mundo, a nombre de los que legislan en contra de los principios, en contra del Señor, pedirle perdón al Señor tomando esa posición que es en Cristo Jesús, porque la creo, porque la tengo, porque la tenemos, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales y tenemos la confianza de venir a ese altar ante Él para que la oración eficaz, pero basada en la fe, podamos creer que entonces quiero inclinar mi rostro humillado como abogado, no legislador, pero como abogado que represento nada menos que la justicia, el derecho en el mundo entero. Y todo esto que estamos viendo es porque se ha hecho a través de leyes injustas, de leyes inmorales, de la destrucción de la estructura social que Dios estableció para las naciones. Entonces, oh Padre, te damos gracias por esta comunión que es en Cristo Jesús, porque estás estableciendo un orden eterno, Señor, porque nuestras palabras también ya son eternas, lo que pronunciamos, lo que hacemos. Porque si tú nos diste la vida eterna, Señor, y en Santiago nos enseña que con la lengua hablamos para vida, hablamos para muerte, Señor. En este momento quiero, a nombre de la justicia, a nombre del derecho, a nombre de todos aquellos que
tienen esa facultad que tú les has dado, pero vengo a pedirte perdón, poniendo la brecha entre todo este pecado perverso de leyes injustas, leyes contra la naturaleza que tú estableciste en el hombre, leyes que defienden la muerte, que promocionan la muerte, como el aborto, como la eutanasia, Señor. Padre, leyes que aprueban el secuestro de niños, el reclutamiento de niños, tribunales que creados para que haya impunidad absoluta de todos aquellos que han hecho terrorismo, leyes y normas que, que cometen injusticia social sobre los pobres, leyes que defienden a los poderosos. Padre, venimos ante ti no con un criterio ni de derecha ni de izquierda, Señor, sino con tu ley, que está basada en la verdad, en la justicia, en la equidad, en la transparencia, en la paz. Tu palabra en Isaías 32:17 es clara, precisa y contundente cuando dice que el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, Señor. En nuestras naciones de la tierra no hay justicia ni hay paz, y no hay paz porque no hay justicia, Señor. Padre, en el mundo hay miles de religiones, todas legislan contrarias a tu voluntad. En la India, Señor, castas, Señor, que hacen que unos sean superiores a otros, Señor, que unos dominen sobre otros. El Islam, Señor, que establece el autosacrificio a nombre de un Dios ajeno a ti, Señor, que odia el nombre de Cristo, Señor, y hay persecución con base en las leyes, los imanes, los ayatolas, Señor. Padre, leyes ateas, Señor, establecidas por el comunismo, por, la, por todo el comunismo marxista-leninista y por toda la ideología, Señor. Leyes del capitalismo, también capitalismo salvaje, que también sobrepasa todo equilibrio en la distribución de la riqueza, Señor, porque hay injusticia. Leyes donde se manipulan los, los documentos, los valores, Padre, y se aceptan, oh Padre, leyes racistas, Señor, tantas cosas, totalmente ignominiosas, Señor. Venimos ante ti, Señor, yo en el nombre de Cristo Jesús y por la facultad que me diste para ser abogado, para poder disertar sobre estos temas, Señor, con humildad, con humillación, Señor, a nombre de toda esta estructura diabólica de la justicia mundial, Señor. Un tribunales que defienden, que protegen a nivel mundial, el Tribunal de la Haya, que no hacen nada, no abren investigaciones contra gobiernos totalitarios, dictatoriales, Señor, y ahí siguen campantes, porque la maldad que se ha producido es a través de las leyes contrarias a la ley de Dios, Señor. Padre, te pido perdón, te pedimos perdón, Señor, como iglesia, colocándonos en la brecha como sacerdotes del Altísimo, Señor, para decirte, perdona, Señor, a todos aquellos que han participado de esta maldad y de esta iniquidad. En el nombre de Jesús, Señor, trae por tu amor al arrepentimiento a todos aquellos que ahora no te conocen, pero con el poder eterno tuyo y poder omnisciente y omnipresente y omnisapiente en todo lugar donde pueda llegar esta oración para que tus ángeles
acosadores, según el Salmo 37, Señor. Padre, Salmo 25, Señor, los acosen de día y de noche para que se arrepientan de sus obras muertas, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a saber orar conforme a tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque estamos en unidad, en santidad, y tú nos limpias con tu preciosa sangre para que tú escuches y para que estas oraciones sean olor fragante a tu corazón, a tu espíritu, a tu amor, Señor. Gracias, Señor. Te hemos orado siempre con acción de gracias y humillados delante de ti con toda reverencia, dándote toda la gloria y todo el honor. Amén, Señor, y amén. 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 Padre, Amén. Padre Celestial, en nombre de todos los ingenieros del mundo, de los que tú nos creaste y nos diste la oportunidad de conocer por medio de las matemáticas y del principio de todo lo que llegara a nuestra imaginación, bajo principio de la ingeniería mecánica, que todo lo que llegara a nuestra imaginación y pudiera ser calculado, demostrado, diseñado o cuantificado, se pudiera realizar. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que tú querías, Señor. Lo hemos utilizado no para bien, sino para las cosas malévolas, por haber tenido dañado nuestros corazones, Señor. Padre Celestial, sé tú, Señor, tomando control de todo esto, Padre. Tú sabes, Señor, que no se mueve una hoja sino bajo tu voluntad, como también bajo la ingeniería mecánica no se puede hacer absolutamente nada, porque hasta un cuchillo, un tornillo o cualquier aspecto de la vida tiene que ser visto bajo el principio mecánico, inclusive hasta la parte de las leyes, porque es el mecanismo de la reingeniería, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque no hemos hecho lo que tú querías que nosotros hiciéramos por no conocer tu palabra, Señor. Y tu palabra está escrita en la Biblia. Y tu palabra está desde el principio de la creación. Y por eso es que nosotros sabemos que tu palabra es vida. Y tu palabra es Jesucristo, Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a ti si no es por medio de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Padre bueno. En ti reconocemos que no podemos hacer absolutamente nada, pero también sabemos, Señor, que por medio de nosotros podemos extender y hacer ver tu obra. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres eterno y para siempre. Y tú nos darás el perdón para poder algún día recibir por la obra que hizo Jesucristo en la cruz la vida eterna. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. También pido por todos los artesanos del mundo. Amén, amén y amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén. Quisiera orar, hermanos, por la carga que el Señor me ha dado desde hace muchos años y está relacionada con la unidad de la iglesia, Amén. para que seamos uno. Aleluya. Era la oración de Jesús. Él oró para que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Y todo esto para que el mundo conozca que Jesús fue enviado. Entonces, Señor, aquí en unidad con mis hermanos, unidad con el cuerpo de Cristo, y
conforme a la oración de Cristo, de tu Hijo. Hoy te pedimos por la iglesia, te pedimos por una unidad que sea en Él, en tu Hijo. Perdónanos, Señor, porque hemos quebrantado la unidad del Espíritu. Hemos roto el vínculo de la paz. Sí, sí. Hemos menospreciado ese vínculo tan hermoso y precioso. Cristo, que nos vincula a ti por medio del perdón. Señor, perdónanos por pisotear este mandamiento, al no reconocer lo suficientemente el altísimo valor de la sangre de Jesús, al no entender que la deuda que se nos perdonó era impagable, y al reclamar deudas menores, al querer que se nos paguen aquellas cosas que no tienen valor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En nombre de la Iglesia, te pedimos, Señor, perdón por todos nosotros. Porque como dice la Escritura, no hay ni uno justo. Todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado como ovejas. Hemos abandonado el camino y nos hemos ido por el camino de nuestro antojo, de nuestro gusto. Hemos dejado de ver a Cristo como el que inicia nuestra fe y la termina. No hemos querido contar la carga y el pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Señor, perdónanos por haber retrocedido, por no haber valorado esta salvación tan grande, por querer hacer las cosas en nosotros y no en Cristo, por no apreciar la cruz, por no querer seguirte a ti como tú lo demandas, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día. Perdona nuestra soberbia, nuestra altanería, nuestro querer imponernos sobre los otros, sin reconocer que solamente uno es la cabeza, sin reconocer que nos debemos los unos a los otros y debemos dependernos los unos a los otros, orando los unos por los otros, perdonándonos, amándonos, sustentándonos, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Señor, el pecado nuestro es un pecado grave. Sí. Ese pecado, Señor, rompe el vínculo. Y yo sé que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa, una iglesia mansa y humilde
de corazón, como es el Señor. Señor, yo te pido para que cambies nuestro corazón. Para que podamos recibir por la fe al Señor Jesús. A fin de que cimentados y arraigados en amor, en el amor de Cristo, seamos capaces de conocer con todos los santos las dimensiones de tu casa, la altura, el fondo, la anchura, la profundidad, donde podemos ver el amor de Cristo que excede a nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud tuya. Señor, ayúdanos a apreciar la belleza que hay en Cristo, la belleza que hay en la casa tuya, la belleza que hay de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, que no nos miremos en la carne, no más en la carne. Mirémonos como nos miras tú, en Cristo. Aunque sabiendo que somos pecadores, no lo reconocemos. Y no venimos a la sangre para ser perdonados una y otra vez. Señor, ayúdanos a participar del gozo, de la comunión, del gozo que los apóstoles tenían, sabiendo que la comunión era contigo y con el Hijo, primeramente. Sabiendo que si andamos en luz, porque tú estás en luz, tendremos comunión unos con otros. Y al tener comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Señor, oro por la comunión del cuerpo de Cristo, por la unidad, por los hijos tuyos, nosotros tus hijos. Oro por esa casa tan preciosa que el Señor está edificando. Señor, yo te pido que abras nuestros ojos, nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que podamos comprender que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, ese mismo espíritu mora en nosotros. Amén. Gracias. Gracias por esa claridad. Señor, que guardemos, que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Padre Celestial, entendamos que tenemos un Padre que es en todos y sobre todos y por todos. Entendamos que hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo, el cual tenemos todos. Un Señor, el cual es Jesús. Una fe, que es la fe de Cristo. Un bautismo, que es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Señor, que esto lo podamos ver, lo podamos recibir y podamos vivir conforme a la revelación que tú nos das de tu Hijo, sabiendo que el Hijo nos da la revelación de la casa, de su iglesia, la cual somos nosotros. Pero Señor, nos hemos extraviado, hemos cogido
por el mal camino y nos hemos perdido. Regrésanos a casa, Señor, como alguna vez hiciste con los judíos, que los regresaste del exilio y los trajiste de nuevo a Jerusalén para que edificaran la casa. Señor, que salgamos de Babilonia, que salgamos de ese mundo al cual la iglesia fue enviada por su apostasía. Sabemos que tú estás llamándonos a salir de allí y que salgamos de allí verdaderamente. Y sabemos que nos llamas a salir para edificar casa, una casa para ti. Que eso tu iglesia lo comprenda, la iglesia esparcida en el mundo, pero la iglesia también en su lugar, en su localidad. Y por eso te pedimos, Señor, una revelación de la iglesia local. Que la iglesia pueda normalizar su actividad, como está escrito, siguiendo la verdad en amor en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada quien para ir edificándonos en amor. Padre Santo, esta revelación que tú has dado de tu casa, de la iglesia, de tu cuerpo, de nosotros, de Cristo, de ti mismo, que la podamos comprender, que la podamos amar, atesorar, luchar por ello. Señor, haznos personas radicales, firmes, valientes, dispuestos a luchar con la espada del Espíritu y a no permitir que tu casa sea derribada. Oramos, Señor, para que los enemigos de tu casa se arrepientan y se conviertan, y si no, que sean esparcidos, Señor. Que tu casa prevalezca, que el testimonio sea levantado, que el candelero pueda alumbrar en las localidades donde existe un testimonio que invoca el nombre tuyo. Señor, oramos por obreros, porque la mies es mucha. Tú dijiste, Señor Jesús, que oráramos por obreros. Oramos por obreros, Señor, para que levantes obreros. Oramos por los ministerios, Señor, que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, oramos para que podamos cumplir con el propósito, podamos llegar a la meta, podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, gracias por habernos dejado esta visión de la iglesia, este plano profético por el cual pedir para que se cumpla según tu propósito. Porque está escrito que nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Y sabemos que se logra en la iglesia,
en tu casa, en tu cuerpo, en la comunión de unos con otros, en la santidad del Espíritu, para que esto se haga en paz y en amor. Sabemos que la obra de Cristo fue inmensa, inconmensurable, que la sangre derramada no fue en vano, que su sacrificio no fue en vano. Señor, te pedimos para que sea levantado el testimonio, para que Cristo sea glorificado, para que Él pueda ver que su sacrificio no fue en vano. Es a ti, Padre, que te pedimos por tu Hijo, al cual amas. Y sabemos que tu Hijo te ama y por amor a ti dio su vida por la iglesia, la cual tú también amas. Porque es tu casa, donde quieres habitar. Tú eres santo. Oramos por una iglesia santa, porque tú eres santo, Señor. Señor, y eso te pedimos. Y ayúdanos a seguir pidiendo por esto. Señor, pon en nosotros ese querer, pon en nosotros este espíritu de oración, este espíritu de clamor, de intercesión. Y que estemos en esto hasta que sea cumplido. Pues sabemos que nos has dejado a nosotros esta participación. Has entregado en nuestras manos esto. Señor, gracias por eso. Qué misericordia tan grande que puedas confiar en nosotros algo tan precioso, que nos puedas entregar a nosotros algo tan santo, algo tan justo. Pero perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles. Señor, que tu sangre opere nuevamente en esta comunión de hoy entre hermanos de esta localidad de Cali, pero también de otras localidades que participan hoy aquí. A nombre de esas localidades y a nombre de todas las localidades que se encuentran extendidas en el mundo. Señor, sabemos que esto se va a cumplir porque está escrito. Sabemos que llegará el día en que habrá cántico en el cielo y se dirá gocémonos y alegrémonos porque su novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Señor, te damos gracias porque nos muestras que lo que te has propuesto hacer lo vas a hacer. Pero oramos, Señor, para que nosotros participemos de esa obra, que no seamos ajenos, que no estemos distraídos, sino que estemos atentos. Y si no lo vemos, por lo menos estemos orando para que se vea algún día. Y el Señor Jesús sea glorificado y la obra de Él en la cruz sea glorificada. Y que el Señor sea recibido por su pueblo y que su pueblo un día pueda decir, tú eres el bendito que viene en el nombre del Señor. Amén. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Oramos por ese pueblo, Señor. Oramos ese pueblo que amaste. Y al cual
le diste promesas y lo amaste en sus patriarcas, en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y por causa de ellos, tú, Señor, les amas con amor eterno. Y con ese amor eterno, Señor, con que tú amas, nos has hecho sacerdotes. Nos has dado una posición. Nos has establecido en un lugar sin merecerlo, porque ni siquiera éramos linaje de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Pero nos escogiste de entre las naciones, Señor, y nos llamaste por medio del Evangelio. Y nos estableciste y nos constituiste. Y nos pusiste en los lugares celestiales. Y nos vestiste. Y nos diste anillo. Y nos llamaste hijos. Señor, que podamos nosotros ser fieles al llamamiento. Pues está escrito que cuando llegue la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Somos gentiles, Señor. Somos gentiles. Que atendamos el llamamiento. Que podamos ver la gloria de ese llamamiento. Que podamos ver la gloria de la salvación de esta nación de Israel. El Señor prepara nuestro corazón. Señor, ensancha nuestro corazón para que podamos aceptar mucho más allá de lo que hemos aceptado, para que podamos incluir también al pueblo de Israel, para que estemos dispuestos a dar la vida como el Señor dio la vida por el mundo entero, como los apóstoles, como Pablo dio la vida por los gentiles, que nosotros los gentiles también, en gratitud a ti, lo que tú has hecho, pero también a lo que los judíos hicieron, podamos nosotros también hacerlo por ellos. Eso te pedimos hoy, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender este llamamiento, para que no nos miremos en nosotros. Dejemos de mirar lo que nos hace falta y miremos lo que a Cristo le hace falta. Y que trabajemos por ese ensanchamiento, que trabajemos por esa gloria futura, postrera. Pues así lo dijo el profeta. Que la gloria de esa casa sería mayor que la primera. Y se estaba refiriendo a la iglesia y estaba incluyendo a los gentiles. Porque esa casa estaría llena no solamente del pueblo de Israel, sino también de los gentiles. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Mesías, el que murió en la cruz, el que nació en Belén, el que vivió en Nazaret, y el que un día, conforme a la conducción del Espíritu, lo dejó todo, su familia, su tierra, y vino a hacer tu voluntad, la cual terminó en la muerte y muerte de cruz. Que podamos aprender de Jesús cómo debemos nosotros vivir. Ayúdanos, Señor.
En el nombre de Él te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Amén. Señor. Amén. 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 Mientras el hermano Julián oraba, tuve una visión, flash, así. Yo nunca he ido a Israel, no conozco Israel, pero veía, no sé si eran los miembros de la iglesia o quiénes eran, pero eran muchos hombres y mujeres, pero todos tenían túnicas, pero las túnicas eran así, rojas, de este color, rojas, y barbas blancas y pelos blancos. Y al lado de ellos una roca grande, pero era como un terrón. Haga de cuenta como una tierra, ¿usted sabe lo que es una peña, pero como anaranjada? Y atrás una gran montaña así mismo, pero era roca. Y sentí que me medio movía así, que me iba mostrando así, y vi como arena. Y cuando hay calor, que se ve ese resplandor, y ahí abrí nuevamente los ojos, porque fue un flash así. Interesante. Dice a los mártires del Cordero, Amén. porque están vestidos con túnicas teñidas de rojo. Rojo. Sí. Sí. Su sangre, teñidas con su propia sangre. Si ustedes ven la camisa que tiene el hermano Vicente, de ese color era. Este color es No tan naranja. roja como la de él, sí. Bueno, chévere esa visión, mi hermano. Muy chévere. Interesante. Gracias a Dios todo esto quedó grabado. Nada que hemos orado hoy se ha perdido. Te pediría que la repitieras y perdona a mi querido hermano Jaime, por favor, que quisiera volverla a discernir lo que dijiste, por favor. Cuando Julián estaba orando, con un chispazo, una visión, y cerré los ojos y creí que eran como que pensaba, como que no pensaba, como que veía, no entendía bien, pero estaba deslumbrado con lo que estaba viendo y no sé si eran toda la hermandad. En todo caso, al primero que veía, lo veía así como con la barba de Julián y el pelo blanco también, pero todos los que le seguían, como así, como en fila, así, como en esta forma, con túnicas, todos de túnicas del color de la camisa del hermano. Y luego sentí que me iba mostrando como así, lentamente, como que esta silla se fuera moviendo así. Iba viendo y entonces vi como una roca, un terrón grandísimo y atrás de ese terrón una montaña. Pero no era de piedra, sino como de barro, pues, pero bueno. Y después fui así como arena en el desierto. Yo digo, yo nunca he ido a Israel, yo no conozco Israel, yo no estaba allá, pero sé que era el desierto, porque vi como arena y como resplandeciente cuando el sol da en las playas y sale ese vapor y esa aroma. Bueno, queda grabada la visión. Quedó grabado, excelente. Toda esta reunión la hemos grabado.
Todas las reuniones se graban y quedan en el archivo. Y en ese archivo es el archivo que en los cielos está. Son los hechos de la iglesia que continúa en el Espíritu, obrando para Cristo, para la gloria de Cristo. Todo esto queda grabado. Nada se pierde. Sería que ese vapor y esa seriedad Amén. lo más Gloria al grande Señor. de lo que estamos haciendo, que está subiendo. Amén. Podría ser. Bueno, hermanos, hemos llegado al término de la reunión 9:28, casi ya a las 9:30. Le doy las gracias al Señor de que me pudo levantar a mí de un sueño que tenía, la cosa más bárbara. Si Jaime no me llama a las 6:05, creo que me llamaste, todavía seguiría profundo. Me recosté un rato pensando que quería levantarme, pero descansado, pero me levanté con mucho sueño. Gloria a Dios, pues el sueño se fue. Ahora yo podría seguir derecho, pero no, vamos a suspender aquí. Queda grabado, esto se pone en el grupo que tenemos de discípulos. La hermana Luz Estela, cuéntame, Luz Estela, tú, ¿en dónde vives? Tienes un acento como paisa. Sí, señor. Yo vivo en un pueblito del suroeste de Antioquia, se llama Salgar, Antioquia. Como a 3 horas de Medellín, sí, toda la vida paisa. Muy bien. ¿Y cómo te enteraste de esta reunión, hermana? La hermana Blanca Nidia me mandó el link. Muy Yo le bien. dije, "Invíteme". Bueno, no, mi hermana desde ya queda invitada para que se vincule. Nos reunimos los miércoles a orar. Amén, muchas gracias, muy importante, sí, de verdad que es, o sea, lo que usted dice, no es, o sea, como solos cada uno en su casa, no hacemos lo mismo que cuando estamos unidos como iglesia. Es muy, muy, muy importante. Así es. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, mi hermana, gusto, Amén. ya te conocía, ya te había visto, Sí, pero señor. gusto tenerte en la reunión de hoy. Y gracias a la hermana Blancanidia que se le ocurrió invitarte. Entonces me despido de los hermanos desde aquí, lo hago porque soy el que presido y como el que preside abre y cierra, entonces pues tengo ese privilegio de despedirme. Me despido del hermano Jaime, de la hermana Amén. Lidia, del hermano Javier, del hermano Raúl, del hermano Vicente, de la hermana Noraldi, que está ahí al lado, de la hermana Luz Estela, de María Victoria, del hermano Ramiro, de la hermana Janine y del hermano Diego Fernando Pinto Aguirre, con todos sus apellidos, para que Amén, hermano. no lo hemos distinguido. Entonces, hermanos, nos vemos mañana jueves. Los que van a Terrón, allá los esperamos. Los que están aquí, hermana Blancanidia, hermano Javier, el hermano Vicente y el hermano Diego, nos acompañan a las reuniones de Terrón. Los invitamos mañana a que se vinculen por medio de Zoom. Si la hermana Luz Estela tiene en su agenda el poderlo hacer, está invitada. Blancanidia se encarga de mandarte el link para que te conectes. Y si no, estás en la libertad de reunirte con los hermanos donde sea. Amén, muchas gracias. Ay, es que mañana es la reunión de lo de restauración. Entonces, como yo, pues voy a ir a eso. Pero muchas gracias. Yo sé que los jueves tienen esa reunión de Logos. No, de Logos Sí, no, señor. el hermano Pablo Moyano. Entonces, bueno, Ajá. nos vemos entonces los que mañana nos reunimos en Terrón, allá nos vemos, y los que se reúnen por medio de Zoom, también nos vemos mañana, Dios mediante. Dios mediante, porque dependemos del Señor. Amén. Amén, hermano. Por supuesto. Bueno, Así es. voy a cerrar la reunión. Bendiciones para Gracias. todos. Feliz noche. Gracias. Amén, bendiciones, hermano. Dios los Chao.
Bendiciones.